¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo video sobre el tema de la entrevista. Bueno, pues lo que me interesa mostrarles ahorita es un poco acerca de cómo efectuar la transcripción de la entrevista. Hay que dejar en claro que la transcripción no es lo mismo que el análisis. La transcripción es un momento que viene después de que realizamos la entrevista y hay que vaciar toda esa información en papel. ¿Por qué es importante vaciarla? Porque eso nos va a permitir trabajar muchísimo mejor que si solamente la dejamos en el audio. Ahora, número 1, a lo mejor me preguntarán, ¿es importante grabar todas las entrevistas? Sí, siempre hay que grabarlas. Por supuesto, hay que preguntarle primero al sujeto de estudio si él o ella desean ser grabados. Si nos dicen que no, entonces lo mejor es no realizar esa entrevista porque nosotros no podemos dejarlo todo a nuestra memoria, ¿no? La verdad es que, como les comentaba yo en el video anterior, en el campo de la entrevista se juegan muchas cosas, se juegan muchas transferencias, se juegan muchísimas situaciones inconscientes que pueden llevarnos a obturar un poco el discurso del entrevistado. Así es que lo que hay que hacer es siempre grabarlas para poder recurrir fielmente a esos registros y evitar que nuestra memoria nos juegue algunas bromas, ¿no? Entonces, hay que grabarlas. Si el sujeto no está de acuerdo, se le dan las gracias y pues buscamos otro sujeto o simplemente vemos otra manera de llevar a cabo una situación que nos permita compensar esa situación, ¿no? Bueno, antes de pasar a la transcripción, rápidamente les comento. El realizar entrevistas, como les decía yo en el video anterior, no es nada fácil. Es una situación que genera mucha angustia. Es una situación en donde tenemos que estar con las orejas bien abiertas para poder escuchar al otro y poder ir registrando toda esa situación. Yo les recomiendo llevar también una libreta en donde ustedes puedan ir anotando algunas cosas significativas de lo que nos va diciendo el entrevistado. Y por supuesto hacer que la entrevista sea una situación afable, ¿no? O sea, una experiencia grata para el entrevistado y también pues para ustedes, ¿no? Si ustedes se sienten incómodos, seguramente se va a tensar el ambiente, entonces traten de estar lo más cómodos posible, en un lugar en donde no los interrumpan, pues que tengan a la mano, no sé, una botella de agua, alguna situación que los haga sentirse mucho más a gusto y por supuesto también a su entrevistado, que es lo más importante. Bueno, una vez que ya efectuaron la entrevista, lo recomendable es hacer la transcripción lo antes posible para que no se nos vayan detalles. Me preguntarán qué detalles se nos van a ir si la estamos grabando. Bueno, a veces hay que registrar algunos detalles de lo que nosotros estábamos sintiendo, estábamos pensando al momento de hacer la entrevista, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque hay que hacer toda una situación de vigilancia epistemológica para garantizar que lo que estamos analizando es una situación lo más objetiva posible, ¿no? En términos de objetividad, hay muchísimos debates. Mucha gente dice, bueno, es que los entrevistados mienten, ¿no? La verdad es que no les puedo decir que los entrevistados no les pueden mentir, ¿no? O sea, imagínense a lo mejor que yo voy a entrevistar a una persona y se me ocurre preguntarle, no sé, por decir algo, si desayunó ese día, pero ese día no desayunó y se le ocurre decirme que sí, ¿no? Yo no tengo por qué estar poniendo en duda su palabra, yo voy a trabajar con lo que me diga. ¿Y por qué? Porque si esa persona me miente y me dice que sí desayunó, finalmente lo que me está diciendo es que su ideal, ¿no? O su idea de lo correcto tiende hacia eso. Su deber ser tiende hacia el hecho de que había que desayunar. Y yo trabajo con eso, ¿no? Vamos a poner un ejemplo un poco más concreto. Imagínense que yo estoy, no sé, investigando alguna situación en alguna escuela, ¿no? Y a lo mejor hay alguna profesora que le pega a los niños, ¿no? Y yo voy y le pregunto qué opina sobre la violencia, ¿no? Bueno, ya me dirá ella lo que opine, pero lo que me interesa es su construcción, ¿no? Su construcción simbólica, ¿no? Ahora, también tomen en cuenta que hay que diseñar preguntas que no vayan tendientes a explorar de falso o verdadero, ¿no? Sino más bien a rescatar la experiencia de nuestros entrevistados. Entonces,
esta idea de que los entrevistados mienten, miren, lo mejor es descartarla. Y descartarla implica también salir de los cánones positivistas en donde se cree que hay una sola verdad y que hay que descubrirla, ¿no? La investigación para mí nunca es eso. La investigación es una construcción a partir de la experiencia del otro y creo que eso es lo importante. Bueno, una vez que nosotros ya trabajamos con el entrevistado, que ya tenemos su discurso, hay que efectuar la transcripción. Yo empiezo por poner, bueno, algunos datos muy importantes. Aquí para este video tuve que suprimir los datos del profesor al que entrevisté, porque por ética el anonimato de los entrevistados debe guardarse siempre. De hecho, cuando ustedes vayan a hacer una entrevista, creo que lo primero que tienen que decirle a su entrevistado son dos cosas. Una es que le van a garantizar total anonimato por ética, y otra es que debe sentirse libre para expresar lo que quiera, que ustedes no lo van a juzgar, que ustedes no van a juzgarlo de ninguna manera, ni ese es el objetivo de su investigación, sino que simplemente van a recuperar sus opiniones y su experiencia. Y eso es todo, ¿no? O sea, yo creo que es una muy buena entrada, es una muy buena forma de empezar a romper un poco el hielo. Esto a mí me consta porque, bueno, pues yo, por ejemplo, trabajé con adolescentes en mi tesis de maestría, y el garantizarles de entrada el total anonimato y el hecho de que yo no los iba a juzgar, yo creo que ayudó muchísimo a que se soltaran a hablar y hablar y hablar y a decirme cosas que seguramente en ese momento no podían decírselas a muchas personas, ¿no? Ya saben que la adolescencia es una situación difícil, ¿no? Entonces yo tuve muy, muy buen resultado con eso. Así que, bueno, eso es lo primero, ¿no? Entonces, garantizar el anonimato, y bueno, yo por eso mismo aquí suprimo el nombre del profesor al que entrevisté. Y lo siguiente es foliar a la entrevista. ¿Por qué los folios? ¿Por qué los registros de identificación? Bueno, pues para que ustedes puedan ubicarlos sin problemas, para que no se vayan a confundir, porque a veces una entrevista tiene varias partes. A lo mejor el entrevistado no les pudo dar la entrevista en una sola vista, ¿no? O sea, que lo fueron a ver y que a lo mejor lo interrumpieron y se quedaron de ver para otra ocasión, en una sola ocasión no se pudo, hay que recurrir a otra. Entonces los folios de la entrevista nos sirven para eso. Ustedes los van a generar como ustedes quieran. Yo uso un formato muy sencillo, ¿no? Que es la fecha de la entrevista y el número de entrevista que yo hice. O sea, a lo mejor fue el primer profesor al que yo entrevisté. Entonces también hay que poner en dónde se realizó. Yo aquí lo omito, precisamente cuidando el anonimato de mis entrevistados. Y después lo que hago es listar una simbología. La simbología es muy importante porque a la hora de hacer la transcripción de la entrevista, la simbología nos permite expresar muchas situaciones que de lo contrario tardaríamos muchísimo en teclear, en redactar. Y hay diferentes simbologías. Yo utilizo esta. 3 puntos para una pausa prolongada, para cuando mi entrevistado se queda pensando y guarda mucho silencio. Un punto entre paréntesis para una pausa corta. Paréntesis para hacer algunas aclaraciones por parte mía. Cuando no se escucha, porque a veces corremos con la mala suerte de que no se escucha lo que está diciendo el entrevistado, bueno, pues ponemos 2 diagonales y decimos inaudible. Esto va a indicar que fue imposible realizar la transcripción fiel debido a que hay una interferencia con el sonido de la grabación original. S para sujeto entrevistado, ¿no? E para entrevistadora, que soy yo. Estos 2 paréntesis juntos, ¿no? Que en total hacen 4, es para el yo de la entrevistadora. ¿Qué es el yo del entrevistador? El yo del entrevistador tiene que ver con lo que uno como investigador piensa al momento de estar entrevistando, ¿no? Es una forma de hacer vigilancia sobre lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, ¿no? O sea, a lo mejor yo me sentía a gusto, yo me sentía nerviosa. Bueno, hay que poner todo eso porque nos va a indicar qué momentos nos están haciendo interferencia, qué momentos nos están haciendo crash en esa situación, ¿no? También está este simbolito para indicar pausa en la grabación, algunas comillas para indicar que, bueno, se continúa con la grabación. Y yo aparte, si se fijan aquí,
al poner el nombre del doctor al que yo entrevisté, pues me voy a hacer una nota a pie de página y digo, la confidencialidad del informante se guardará en todo momento, pues esta transcripción no aparecerá en el cuerpo de la tesis. Nunca incluimos las transcripciones tal cual en el cuerpo de la tesis. Solo rescatamos los fragmentos que a nosotros nos van a servir para hacer el análisis de lo que estamos investigando, porque obviamente una transcripción tal cual pues se va a perder, o sea, ni siquiera como anexo, o sea, la verdad no tiene caso. Entonces la transcripción solamente nos va a servir a nosotros para poder ir jalando eso, poder ir viendo todo de conjunto. Entonces eso hago yo aquí la aclaración, digo qué folio estoy utilizando, ¿no? Y cuando hablo del yo de la entrevistadora, estoy aludiendo a un concepto que maneja un autor que se llama Peter Woods, en donde él habla del yo del etnógrafo, de sensaciones, análisis o ideas propias de uno como investigador, análisis ulterior. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Vean este pequeño fragmento, ¿no? Yo empiezo ahí a hablar, es una transcripción de lo que yo estoy diciendo. Digo, bueno, más que nada es darle las gracias, doctor, por esta oportunidad. Pues usted me brinda por el espacio, por el tiempo que usted me está, pues ahora sí que regalando su apoyo para realizar mi tesis de maestría. Cuando uno está entrevistando se pone nervioso y no sabe ni qué está diciendo, se fija el discurso está desarticulado, ¿no? Entonces aquí viene esto de los dos paréntesis que vimos con el yo de la entrevistadora. Se fijan aquí, digo, por su apoyo para realizar mi tesis de maestría. ¿Pero qué creen? Que no es una tesis de maestría, es una tesis de doctorado. Y entonces aquí, con esta simbología, yo pongo lapsus, en el que se confunde la tesis de maestría con la tesis de doctorado. Y ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y eso por qué es importante? O sea, bueno, miren, la verdad es que para uno como investigador sí lo es. Es importante en tanto que es personal, ¿no? ¿Qué es un lapsus? Un lapsus es un error que se comete cuando algo en el inconsciente quiere salir. Como era la primera entrevista que yo estaba realizando para mi tesis de doctorado, seguramente estaba yo evocando la situación que experimenté cuando realicé las entrevistas para la tesis de maestría. Y eso de alguna manera también me tiene que aportar datos a mí acerca de cómo estoy viendo este fenómeno, de qué me está comprometiendo. Yo en lo personal les puedo decir que esta tesis de doctorado ha sido un poco difícil para mí. Mi tutor realmente me ha apoyado muchísimo, pero yo entré al doctorado bajo unas circunstancias difíciles y me ha costado trabajo dejar atrás la tesis de maestría y lo que yo viví en la maestría. Entonces todo eso a mí me tiene que servir para darme cuenta por qué a veces yo me quedo parada sin escribir la tesis, por qué me está costando tanto trabajo hacer esta tesis, ¿no? Entonces, bueno, parece mentira, pero un dato que nos, de alguna manera nos parece tan insignificante como este, a nosotros como investigadores nos aporta un gran conocimiento sobre nosotros mismos, y es que esa es la finalidad de la investigación, devolvernos como investigadores la mirada que tenemos sobre el mundo, que es la mirada que tenemos sobre nosotros mismos. Pues espero que les haya gustado este video, que les haya servido para ir operando la transcripción de sus entrevistas, aludiendo a una simbología, que no tiene que ser esta, puede ser cualquier otra. Y en videos posteriores les voy a hablar acerca de, bueno, cómo se trabaja el análisis, ya con el discurso ya transcrito de nuestros entrevistados. Pues si les ha gustado este video, por favor, denle un like, suscríbanse a mi canal, estaremos posteando, subiendo videos acerca de temas relacionados con la metodología de la investigación, la docencia, algunas cuestiones de filosofía, de ciencias sociales. Pues muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.